en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Buenos días, amados hermanos, que Dios me los bendiga en esta mañana tan especial, que Dios guarde todos nuestros corazones, que Dios esté bendiciendo sus hogares, que el poder de Dios sea manifiesto en cada uno de ustedes, hermanos, en este día. Queremos, antes de iniciar el tema, que traemos un tema sobre Babilonia, un tema muy interesante porque es una gran confusión y creemos que el mundo está viviendo una gran confusión. Pero antes de esto queríamos enviar algunos saludos un poco tristes. Nuestro pastor, el hermano Ordóñez, nicaragüense, murió allá, nos dimos cuenta hasta esta semana, y parece que murió de coronavirus. Hizo escuelas, hizo cosas maravillosas allá en Nicaragua, talleres para ayudar a las personas más necesitadas, talleres de muebles, hizo talleres de costura, hizo una fábrica de ladrillos. Y hoy queremos desde aquí, desde Costa Rica, darle un buen abrazo a nuestra hermana Patri, su hija, y a doña Patricia, su esposa, que está en cama, está enferma también. Darle un fuerte abrazo, hermanas, decirles que las queremos mucho, que desde aquí les damos un abrazo bastante fuerte, nos hace mucha falta, queremos estar un día ya visitándolos. También, por otro lado, queremos dar una felicitación a Amy. Amy está cumpliendo en Michigan, y ayer cumplió años Karen. Karen, un fuerte abrazo también. Queremos orar, orando, ¿verdad?, por Vivi, por Ivania, por don Mauricio, y poner en tus manos todo el pueblo de Tegucigalpa, de Honduras, perdón. Estamos orando por nuestros hermanos hondureños, y a Rigoberto, que me escribió hoy muy temprano, un efusivo abrazo, hermano Rigoberto Colindres. Salúdame a todos los pastores, a los de Choluteca, a los de Comayagua, a los de Valle de los Santos, allá también al norte, al Atlántico. Un saludo allá en Danlí, un saludo. Vamos con oración. Ya hemos alabado a Dios, vamos a orar fuertemente para que Dios bendiga su palabra, para que una iglesia que la iglesia se esté enfriando. Todo este confinamiento y es la dispersión de las ovejas se dispersan del pueblo de Dios, y la iglesia sigue caminando, hermano. La iglesia tiene que seguir luchando, dando de calle, y fue realmente glorioso todo esto. A toda Anita, a doña Ivania, a don Mauricio, un saludo y un abrazo muy fuerte. El trabajo que se hizo fue de excelencia, fue un desayuno de excelencia. Tuvimos, y quiero dar un pequeño testimonio de esto, una desayuno, y lo llevaba para su hijo que no podía ni caminar. Entonces, damos gracias a Dios, que la gloria. Mandamos un collage donde no aparece nadie, no queremos que la honra sea para nadie, solamente para Dios. Y alabamos a Dios por el apoyo que usted está dando a este ministerio. Padre, te damos gracias. En esta mañana nos ponemos en tus manos. Oramos para que tú bendigas a mi hermana Vivian. Protégela. Estamos orando este mes por ella, y yo te pido que tú la bendigas. Por Patri, Señor, allá en Nicaragua, una bendición muy especial por doña Patri. Oramos para que el Señor la esté sanando ahí su cuerpo, que Dios esté consolando y trayendo paz a sus vidas. También queremos orar por todos los pastores de Tegucigalpa. Y muy especialmente hoy, que nos ilumines. Vamos a tocar un tema bastante difícil,
un tema muy sencillo, muy difícil porque muestra realmente Dios la confusión en que vive la sociedad hoy. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y damos gracias. Antes de empezar, hermano, yo quisiera hacer un comentario de mi hermano Marvin. Mi hermano Marvin ayer mandó, o antier, mandó ahí en Facebook un comentario sobre el marxismo. Y bueno, se gestan muchos comentarios sobre esta temática. Y desde que el hombre está en la tierra, siempre la sociedad ha querido sociedad. Y cuando se habla de formar sociedad, estamos hablando de formar personas. Por ejemplo, los grandes filósofos clásicos, Sócrates y Platón, que fueron los de la ontología, que quisieron ver el interior humano, más que todo. Los otros solo fueron los naturistas. Ellos quisieron crear un hombre. Igual el marxismo quiso crear un hombre en comunidad. La democracia quiere crear un hombre feliz. Esa es de la democracia. La verdad es que ninguno de estos sistemas sociales, de estas políticas sociales, a no ser por Jesucristo, que ha creado el nuevo hombre, es el único que ha podido crear el nuevo hombre para que viva en una sociedad llamada Reino de Dios y que también esté interviniendo en este mundo como sal y como luz. Entonces, es interesante, todos los sistemas políticos que puedan estar ahora populando por el mundo, esos sistemas políticos no funcionan, hermanos, son hechos de un hombre caído, formados por hombres caídos. Y hoy vamos a tocar un poquito el tema de esto. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 11, versículo 4. Un saludo a doña Mireya y a don Gerardo, pastores de San José, que Dios me los bendiga. ¿Tienen ya Génesis 11, 4? Pues ahí vamos. Dice así la palabra. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Todos sabemos que la Biblia, bueno, viene todo un proceso desde Adán. En el capítulo 6 hay un problema serio. En el capítulo 6 los hombres, los hijos de Dios empezaron a mezclar con los hijos de los hombres. Y fue tanta la corrupción que en el capítulo 9, 8 y 9 vamos a encontrar nosotros el gran diluvio, el gran juicio de Dios. Pero cuando ese juicio termina y el mundo empieza a llenarse con 8 personas, son 8 personas los encargados de llenar esto, Dios les dice algo interesante a ellos cuando llegan a ese nuevo mundo, a ese mundo ya limpio por el agua. Dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esto fue dicho en Génesis 9:11 al pueblo que estaba viviendo en una nueva tierra. Nueva tierra, hablamos por tierra limpia. Dios le había dicho al hombre que se dispersara sobre la tierra y la palabra y la poblara. Y el hombre respondió de otra forma, y voy a parafrasear qué respondió el hombre. Nada que hacer, como hablamos los ticos. Así le respondieron a Dios. No nos vamos a dispersar, vamos a juntarnos, no queremos absolutamente nada contigo. Esa fue la respuesta que la humanidad, parafraseando yo, le dijo a Jesús en su propia cara. La torre de Babel estaba en contra de Dios totalmente. Esta torre reveló la actitud arrogante y desafiante del hombre contra Dios. Vamos a ver cómo es que esto se gesta. En Génesis 10, cuando empieza un hombre, Nimrod, que viene de la descendencia de Cam, es muy interesante ver un poco las descendencias. Dice Génesis 10, 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, y estaban unidas Erec, Akkad y Calme en la tierra del Sinar. Ahí fue donde Nimrod llevó al pueblo a construir una torre lo más alto posible en el valle del Tigris y en el valle del Éufrates. Recuerden que esa es una Mesopotamia. En ese valle ahí fue donde empezaron a construir esa gran cúspide. Hay ruinas todavía hoy en día de los edificios en toda esa zona. Todos tenían caminos que conducían hacia la cima. Cuando llegaban a la cima,
adoraban al sol, adoraban a la luna y adoraban a las estrellas. Por eso en Daniel usted va a encontrar los famosos sápatras, que eran excelentes en la lectura de las estrellas. Parece que eran como torres construidas, como más tarde los babilonios las construyeron, o sea, tomaron la misma copia, como unos lugares para adorar a Markut. Recuerden que los babilonios del tiempo de Nabucodonosor adoraban a Marduk. Entonces, todo eso fue base. La Babel antigua fue una base para que la Babel, que surge por los años 700 antes de Cristo, empiece a construir sobre esas bases torcidas, donde Dios ya hizo algo terrible. Y yo creo que hoy la sociedad, hermanos, ahora que estábamos hablando de política y de sistemas sociales y de sistema política, la sociedad vive construyendo sobre las mismas ruinas. Hoy tenemos nosotros una piedra angular, tenemos un cimiento donde podemos construir. La sociedad de hoy se aleja día tras día y día tras día se aleja de Dios. Estas torres que los babilonios hicieron, que Nimrod hizo, eran muy parecidas a los antiguos templos mayas aquí en Centroamérica, lo que es parte de México sur y Honduras y Guatemala. Ahí se afincaron los mayas y los edificios tenían un camino de frente donde los mayas ofrecían sacrificios a sus dioses y dejaban caer personas, hacían sacrificios de humanos y dejaban rodar los cuerpos, cortaban las cabezas. El apóstol Pablo hace una referencia a esta idolatría de aquellas personas. Y vamos a ir a Romanos capítulo 1 porque tenemos que hacer una referencia. Recuerden que los hijos de Noé tenían todo un testimonio de Dios a través de su padre. Dios, su padre les había enseñado quién era Dios. Ellos como hijos constataron y vieron las maravillas de Dios, el gran juicio de Dios y cómo Dios los salva a ellos. Pero siempre hay una oveja negra, como decimos en la familia, y Cam tuvo un problema serio y fue maldecido por su papá. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer del 21 al 25. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual, dice la Escritura, también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto es lo que Pablo enseña. Los hijos de Noé, conociendo todo el poder de Dios y vieron todo su poder, todo su juicio, también vieron su gracia, cambiaron toda la gloria de Dios por todo lo que acabamos de leer. Y yo creo que la humanidad sigue hoy día cambiando la gloria de Dios por un montón de objetos sin valor y vanos. La Torre de Babel, hermanos, no cumplió con su propósito. Ellos querían llegar hasta el cielo, pero no fue así. Interesante, hace poco estuve hablando con mi hermano Eddie, algunos de los que están ahí lo conocen, y le estaba contando la historia de Tomás Moro. Tomás Moro fue un hombre que vivió en la Reforma, en los 1500 y vivió un poquito más, 20 por ahí, muy amigote de Martín Lutero, muy amigote de Erasmo de Rotterdam, y él escribió un libro que se llamaba Utopía. La utopía era una isla que en su cabeza inventó Tomás Moro, y entonces ellos, cansados del sistema corrupto en que vivían, escribe ese libro, forma una isla y se van a vivir allá con un sistema político maravilloso, excelente, con un sistema de gobierno excelente. Pero cuando ya se bajan de esa nube o ya bajan a la realidad, todo sigue igual. Allá, por eso
todos los sistemas como el marxismo y el comunismo se le llama utopía. Fue algo que no se pudo realizar, fue un sueño muy bien escrito, muy bien elaborado, pero no se pudo realizar por una razón. La razón y él en un momento en el libro apunta, es por una razón, porque el hombre es un ser caído y siempre ese germen, ese virus que está impregnado en el hombre va a carcomer toda cosa buena que podamos construir. Así que, hermanos, la Torre de Babel no pudo llegar hasta el cielo, fue una utopía la propuesta que ellos tenían. Querían que fuera centro de la cultura mundial en aquel tiempo y así evitar dispersarse como Dios les había mandado. Había rebeldía en el corazón de estos hombres, pero en lugar de cumplir sus sueños, el proyecto terminó en una total confusión. Por esto Babel, como dice Génesis 11:9, por esto fue llamado ese lugar Babel, que significa confusión. Esta palabra significa confusión. Fue realmente la Torre de Babel, la confusión de la gente de aquella época. Porque fue allí donde Dios los juzgó al confundir su lengua en muchas lenguas. Ahí empezaron a surgir idiomas y hay mucho tela que cortar sobre este tema, pero hay una confusión de lenguas. La humanidad no pudo darse a entender, como hoy creo mucha sociedad no se está dando a entender. Aún entre los mismos cristianos no nos estamos entendiendo como muy bien. Estamos confundiéndonos porque no tenemos como base la palabra de Dios. Por ahí decía un señor, lo estuve leyendo por ahí, que el problema de la iglesia que hoy está teniendo la iglesia es que la iglesia no sabe qué es la fe. Somos iglesia, adoramos a Dios, vamos a un culto, que ahora nos cuesta mucho ir, por cierto. Estamos ahí sentados en la comodidad de nuestra sala, oyendo el sermón, o de nuestra cama, oyendo un sermón de pastores, porque hay una infinidad de pastores predicando hoy. Hace poco estaban allá en Colombia, en Medellín, predicando unos hermanos, que yo los sigo. Y ahí en esa comodidad, la iglesia no sabe cómo responder. Si alguien desafía la verdad de Dios, a los cristianos de hoy no saben qué decir. No saben qué es la fe. Todos están, en su gran mayoría, están basados en lo que el fulano, el perencejo, que fue el líder de su gran religión, les está diciendo. Pocos se fundan en Jesucristo y tomar a Jesucristo como debe de tomarse, leer la Biblia como tiene que leerse. La Biblia no le podemos nosotros poner un bozal, no le podemos insertar nuestras ideas. La Biblia tiene que explicarse sola, hermano. Y yo he venido ya dando enseñanzas y cursos sobre esta temática. La Biblia se explica sola, porque aquí el que habla es Dios, no somos nosotros. Por eso, volvemos al tema, la gran confusión que tuvo Babel fue la confusión de las muchas lenguas. Fue allí donde todos los idiomas del mundo surgieron, cuando Dios confundió sus lenguas y los esparció por toda la faz de la tierra. Dios ha enviado hoy la confusión sobre nosotros como un juicio. Mucha gente no cree en esto. Por un lado tenemos el COVID-19, con un sinfín de problemas que está enterrando países y economías en la miseria. Esto es una gran realidad y esto yo lo veo como un gran juicio. Veamos nuestras universidades, hermanos. Hay que levantar la cabeza nosotros como padres. Yo fui universitario, di clases en una universidad hace unos años atrás, y entendemos la problemática, y fui alumno también en una universidad. Estas universidades con profesores orgullosos, sacudiendo sus puños en el rostro de Dios. Hay que mirar también a los políticos. Estamos en una gran confusión de políticos, culpándose unos a otros, atacándose unos a otros. Usted verá, y tal vez nos deleitamos cuando un político ataca al presidente. Somos felices oyéndolo, pero hasta ahí llegaron. Un día le escribí a una muchacha que es diputada aquí de Punta Arenas, y le dije: muchacho, usted qué lindo que habla, pero ya nosotros no nos podemos quedar con hablar bonito. ¿Cuántas verdades decís? Muchas, pero no hacemos nada. Entonces los políticos han entrado en una gran confusión hoy. Se están culpando unos a otros, se atacan unos a otros, se señalan unos a otros, pero todos son incapaces de resolver nuestros problemas financieros, esta gran crisis que nos está hundiendo.
Es imposible que estos hombres hagan eso. Tengo una familiar ahí y que empezó muy bien y ahora está calladita. No se escucha. Tengo casi medio año de no escuchar nada de ella. Porque se hacen de la vista gorda muchas veces los políticos. Todos ellos no han podido resolver el grave problema que maneja nuestro país. Todo un estado está en confusión total. Los jóvenes hoy sin trabajo, los jóvenes están sin trabajo, sin Dios y sin esperanza, como dice Efesios 2:12. Están sin esperanza y sin Dios en este mundo los jóvenes. Cada quien mirando sus conveniencias. Nuestros hogares, hermanos, totalmente cayendo a pedazos. Mucha gente sumergida en el miedo y en la soledad. Y por el confinamiento tenemos que ver nuestro país cómo se derrumba y se desintegra ante nuestros ojos. Pero aún lo peor, hermanos, nuestras iglesias, las que deberían traer la luz al mundo, viven hoy confundidas. Somos un salero con un poco de arroz adentro, no sé qué le echaron, pero estamos confundidas. No estamos salando esta tierra. Estamos miles de iglesias confundidas, todas piensan y chocan con temas diferentes. Personas iluminadas dentro de estas iglesias que se basan en sus propios líderes iluminados y corruptos, que lo que desean es grandeza y dinero. ¿Qué confusión tiene la iglesia hoy en día, hermanos? Y todo por no querer la Biblia. Yo quiero que usted también piense, si realmente nosotros estudiamos la Escritura, o hacemos una lectura como de revista, de paquines, o una lectura como de noticiero, ¿verdad? Los que leen el periódico, que ven solamente sucesos. ¿Y qué me dice Dios hoy? Saco un versiculito para ver qué me habla Dios. Creo que los pastores somos culpables de esta gran confusión que está viviendo la iglesia. Porque no nos hemos dedicado a enseñar, nos dedicamos a un montón de cosas, a hacer congresos, a hacer ahí retiros, a bailes, a pachanganas, a comelonas. A todo eso nos hemos dedicado, hermanos. Y poco nos hemos dedicado realmente a llevarle la palabra a las ovejitas de Dios y estar constante con ellas día tras día, ver de qué manera pueden ahora, más en este tiempo, nuestros hermanos amados, ovejitas del Señor, poder estar comiendo buen alimento. Hoy la iglesia está en este problema. El mundo entero se está ahogando sin saber qué hacer ante un virus microscópico que no es ni visible a los ojos, al ojo humano. La humanidad total, hermano, está confundida y llena de temor. Vive horrorizada hoy la sociedad. La terrible confusión que vemos en el mundo no puede ser explicada ni por psicólogos ni por sociólogos. Y déjeme decirle, como dice James Adams, que tuve el honor de estar con él en una charla en Venezuela hace muchos años. Yo ya no soy un chiquillo. Solo la Biblia da la razón. No hay psicología, no hay sociología que pueda determinar el problema. La raíz de la confusión del hombre es el orgullo y la rebelión contra Dios. Ese es el grave problema que tenemos. Lo vemos desde Babel, desde sus comienzos. Cómo esta sociedad que había conocido, sus padres habían conocido la verdad de Dios, vive en este gran problema de arrogancia, hermanos. Aleluya. Queremos que nosotros reaccionemos. Esa es la idea con este tema, que reaccionemos y que sepamos que no hay solución. Dice por ahí, vamos a volver a Génesis 11:4, esa rebelión y ese orgullo del hombre que lo hicieron como un canto. Quizás fue el himno nacional de aquella época de la tierra de Babel. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Esa fue la arrogancia humana. Y esa arrogancia sigue hoy. Hoy hay personas que quieren hacerse un nombre. Y ya no es el nombre de Jesucristo el que tenemos que ver cómo levantamos como iglesia. Queremos levantar el nombre del profeta tal, del apóstol tal, de la apóstola tal. Terrible. La apostola, como dice mi hermana. Es terrible cómo son los hombres quienes están robando la gloria
y quieren edificar sus propias iglesias. Hombres, ¿qué es esto, hermanos, sino orgullo y arrogancia y rebelión contra Dios que nos creó? ¿Qué es todo esto que la humanidad está haciendo? Nada en la naturaleza del hombre ha cambiado. El problema fundamental del hombre es el orgullo y la rebelión contra Dios. Hoy vemos el montón de jóvenes llamarse ateos y poniendo a Dios en tela de duda. Es terrible ver todo esto. El Dios que los crió, el Dios que hizo todo este mundo y este universo, hoy pequeños y simples hombres caídos, ponemos en tela de duda a Dios, cuestionamos a Dios por X o por Y cosa. El hombre está cavando su propia fosa. Que déjenme decirle, hermanos, que esta fue la causa de la caída de Satanás del cielo. Y ahí en Isaías, quiero que saquen Isaías 14, versículo 13, dice algo lindo. Esto dice algo lindo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas. Levantaré mi trono sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Eso lo dijeron ellos. El mismo Satanás quiso ser como Dios y el hombre en su pecado, hermanos, quiso ser como Dios. Y hoy hay muchos que quieren ser Dios, dueños de sus propias vidas. Se les olvidó que nos compraron, que nos hicieron primeramente. Dios nos creó y después nos compra nuevamente. Así que somos, como dice por ahí un dicho, somos doblemente pertenencia de Dios. El orgullo de Satanás fue el primer pecado en el universo, pero Dios lo arrojó del cielo a la atmósfera alrededor de la tierra. Y digo esto porque recuerden que Satanás es el príncipe de los aires, entonces tenemos que hablar con el mismo lenguaje. El orgullo y la rebelión lo llevaron a su caída inminente. Y este fue el pecado de Adán también. Romanos capítulo 5, 19 dice, porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Todos, hermanos, somos totalmente pecadores. Toda la humanidad vive en una caída libre. Estamos totalmente alejados de Dios, no tenemos nada en el concierto de Dios. Toda la humanidad se convirtió en pecadora cuando Adán desobedeció a Dios con orgullo y con rebelión. Todos hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán cuando él cayó en pecado. Nada ha cambiado en la naturaleza del hombre desde aquel día hasta hoy. El orgullo y la rebelión de la raza humana sigue siendo la misma. Observa la forma en que todos se unieron en un canto allá en la Torre de Babel, como dije, seguro fue el himno nacional de ellos, diciendo estas palabras: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ese fue el himno nacional de Babel, así lo llamo yo. No diga el pastor, dijo que no, es una apreciación mía. Todos a una sola voz cantaron esa frase de Génesis 11, versículo 4. Cantaban esta frase vez tras vez, cada vez que hacían el ladrillo y mezclaban la arena con el betún, empezaban a cantar ese canto para animarse a seguir hacia adelante. ¿Sabe qué fue lo más triste de todo esto, hermanos? Que en aquel entonces nadie protestó, todos cantaron y se rebelaron a una contra Dios, como hoy está ocurriendo. Hay personas que están construyendo una confusión total, hombres, sociedades que quieren serse igual a Dios y no hay nadie quien proteste. La iglesia está muy callada. Allá con el plato de comida de gallo pinto en este momento y su taza de café, no hablamos. Tenemos que levantar nuestra voz, hermanos, contra todos aquellos que están levantándose contra Dios y abofeteando el rostro de Dios con sus vanidades. Como está escrito en la Escritura, y esto lo escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno. Todos cantaron a una sola voz ese canto y hoy lo siguen cantando muchos.
No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, hermano. Y mire, hoy todo el mundo vive, hermano, busque a Dios, busque a Dios, busque a Dios. No hay ni uno hoy en día que busque a Dios, porque la humanidad no está entendiendo que cayó en pecado, que estamos muertos para Dios totalmente. Y un muerto no puede buscar a Dios. El problema fundamental de todo esto, hermanos, es que el hombre se ha encerrado en un orgullo y en una rebeldía total. Esta fue la causa de su caída original. El hombre ha sido el mismo desde entonces. El hombre en pecado siempre cree que puede ser igual a Dios y reemplazar aún a Dios. Esto es lo que el hombre crea. El hombre también cree que puede lograr la confianza, que puede lograr la felicidad y la seguridad por su propio esfuerzo. Por eso todos los sistemas políticos que nos han propuesto, la democracia que nos propuso el hombre feliz, ese fue el objetivo, el canto de la democracia, su filosofía fue hacer al hombre feliz. Esto no lo puede lograr el hombre. Vivir en comunidad, esto no lo pudo lograr el marxismo ni el comunismo. Esa construcción humana se derrumbó, como dijo el canto. Todo se derrumbó. Se disipó como se disipan en estas películas de la momia, un personaje y se hace arena. Solo Dios ha podido construir a través de Jesucristo al hombre completo, al hombre pleno, al hombre verdadero. Por eso no hay políticas, ahí discutimos con políticas y sistemas. Eso no funciona, solo el reino de Dios, como dijo mi hermano Marvin por ahí. El reino de Dios es lo único que nos puede ser útil a todo el mundo. Pero hay muchos que siguen arrogándose esa locura trágica. El hombre no se ha dado cuenta de la grandeza de Dios. Al no darse cuenta del problema que él tiene, que es el pecado, no puede entender a Dios, hermanos. El hombre no puede entender a Dios. La locura trágica de esto se encuentra en el hombre al no darse cuenta de la grandeza de nuestro Dios, al no darse cuenta del problema acerca de sí mismo. Yo siempre le recalco a mi familia, hay un proverbio que dice que Dios nos dio conciencia para podernos conocer. ¿Cómo nos cuesta conocer? Casi nadie dice yo soy malo, nadie dice yo soy pecador. Ahí andan religiones hablando de que no hay pecado. Déjeme decirle que el que dice que no hay pecado niega a Dios. Eso dice la Escritura en 1 de San Juan 1. El único camino, hermanos, a la eternidad está a través de Jesucristo. Hay un escritor ruso que se llama Floyd Dostoevsky. Dostoevsky tenía razón cuando él dijo estas palabras, y se las voy a leer textuales. Dice él: todos los autores de los sistemas sociales en los tiempos más remotos hasta el presente año han sido soñadores, narradores de cuentos de hadas. Vea cómo lo dice este hombre, que es un filósofo y un escritor ruso. Simplones que se contradicen y no saben nada. No saben nada de ese extraño animal llamado hombre. Terrible. Todos los autores de los sistemas como Marx, Lenin, Mao Zedong, Barack Obama, porque fueron hombres con un sistema en su cabeza, han sido soñadores para este escritor, narradores de cuentos de hadas, simplones que se contradicen y no saben absolutamente nada de ese extraño animal, llamado hombre. No sabemos nada. Todos los autores de los sistemas sociales no han logrado entender que la humanidad entera está en ruina por la caída de Dios. El hombre no puede ser salvo por un nuevo sistema social. Olvídese ni los liberales, ni neoliberales, ni la democracia, ni el comunismo, ni ningún sistema político puede a nosotros levantarnos. Solamente el reino de Dios, hermanos. Es el único. Y doy gracias a mi hermano Marvin porque él comentó esta gran verdad. Y yo dije, amén, hermano, me gusta cómo piensas.
El hombre no puede ser salvo por un nuevo sistema social. El hombre solamente puede ser salvo por Jesucristo, quien es el Rey del reino de los cielos, del Malkut Shamaim, como dicen ahí en hebreo. La única forma de salvación es por medio de Cristo, el Hijo eterno. Timoteo, Pablo le dice a Timoteo estas palabras, primera de Timoteo 1:15. El apóstol Pablo le recalca a su gran discípulo esta gran verdad. Primera de Timoteo 1:15 y le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y yo también. Y espero que usted levante su mano y diga: yo también. Para eso vino Cristo, para salvarnos de un sistema corrupto, caído, y todo lo que el sistema tiene está caído y corrupto. El hogar está caído, todo está caído, porque estamos viviendo la gran confusión de Babel, de esa arrogancia del hombre que quiere llegar a Dios y quiere llegar a ser más que Dios y ser el mismo Dios. Es un orgullo arrogante lo que hoy está llevando a la humanidad a un despeñadero. Algunos de los que han rechazado las escrituras dirían con orgullo y con rebeldía: oh, si Dios es justo, ¿por qué no salva a todos los hombres? Mire, déjeme decirle, hermano, que el concepto de ser equitativo es muy moderno. Esa palabra equitativo es muy moderna. En lugar de equidad, la Biblia habla de otra manera, porque vivimos cambiando los términos. La Biblia habla de justicia. Dios es justo. Dado que todos los hombres son orgullosos, como vimos ahí, rebeldes contra Dios, sería justo que Dios condenara a todo ser humano y lo mandara a vivir a las eternas llamas del infierno. Eso sería perfectamente lo justo, hermanos. Yo me encuentro personas hablando de un Dios injusto, que por qué Dios hace eso, es porque no nos sabemos leer a nosotros. Nosotros somos seres caídos que arrogamos contra Dios, que abofeteamos en la cara a nuestro Dios porque lo desechamos, lo despreciamos. No quisimos que Él fuera nuestro Dios. Y así como los hijos de de Abel, de Noé, conocieron y vieron con sus propios ojos. Y por allá Nimrod, que era nieto de uno de ellos, fue y construyó algo realmente increíble, un sistema político que va contra la verdad de Dios. Y déjeme decirle, hermano, que ningún sistema político aquí en la tierra está a favor de Dios. Todos van en contra. Hoy estamos viviendo un ateísmo terrible. Nuestros jóvenes, como leímos ahora, profesores universitarios terribles, que no saben lo que dicen, embriagados de conocimiento vano, porque es conocimiento vano. Sería justo, hermanos, que Dios enviara a cada persona al infierno, porque todos, como dice la Escritura, todos nos desviamos a una, todos caminamos por otro camino. Aunque le pueda parecer injusto a las mentes ciegas y liberales y adictas y libertinas, sí es perfectamente justo Dios, y es justo que Él envíe a todos los pecadores incorregibles al lago de fuego. Nadie ve la gran misericordia de Dios de mandar a su Hijo para rescatarnos de esa caída inminente al infierno. La Biblia enseña que todos los hombres, de hecho, son pecadores incorregibles. Hay gente arrogante que cree que por ellos mismos ellos pueden cambiar. Déjeme decirle, hermano, yo que anduve en drogas y en alcoholismo y en todo lo que usted pueda imaginarse de todas las cosas y colores que yo probé, hermanos, nada, solo el poder de Jesucristo me pudo sacar de ahí. Solo el poder de Jesucristo y su misericordia, la misericordia de Dios, puede levantarte de ese lugar donde estás caído. Solo cuando el hombre es quebrantado por el Espíritu de Dios, está preparado para la conversión verdadera. Aunque algunos ilusos por ahí que enseñan que basta que el hombre le dé vuelta al mundo, o sea, que dé la espalda al mundo, como que si el hombre pudiera, o sea, no tiene que ver esto nada con el hombre, la Biblia no enseña esto, más bien esto me muestra que Pelagio y Arminio están vivos, todos aquellos herejes de la antigüedad siguen hoy viviendo dentro de la confusión de las iglesias. Personas que
le hicieron una lectura según sus propias percepciones. Como les he dicho, hermanos amados, la Biblia se interpreta sola y tenemos que sacar un buen tiempo para ver cómo es que la Biblia se explica a ella. Esto no viene de la luz a la mañana, como algunos ilusos que dicen, Señor, ilumíname. Ahí le va a enviar un buen rayo de sol y es posible que le dé cáncer con esa soleada. Pero Dios ilumina y hay que esforzarse en esa iluminación. Solo cuando un hombre se siente como David dijo, David en el Salmo 51, versículo 3 dijo, mi pecado está siempre delante de mí. No nos podemos brincar ese texto, hermanos. Ahí está, día tras día señalándonos Dios, como decía el apóstol Pablo en Romanos 7, miserable de mí, porque aquí encuentro en mi carne una ley que me impide hacer lo que yo quiero en el Espíritu. Y esa es la ley del pecado. Parafraseando podemos decir que el Evangelio solo parece un cuento, hasta que el hombre se siente condenado por la culpa del pecado, tanto por el pecado que heredó como por su pecado actual. Solo cuando el espíritu de un hombre es aplastado bajo el peso del pecado original y actual, solo entonces, hermanos, y no antes, se hace dócil en las manos de Dios, quien puede entonces atraer a esa persona hacia Cristo. Como Jesús dijo, Padre, los que me distes. Y es que este es un trabajo en conjunto. El Padre nos ataca y nos hace pedazos y nos conduce hacia Jesús, quien nos ofrece la salvación. Así es como funciona esto, hermanos. En la salvación usted no tiene nada que ver. Manos libres, como dicen por ahí. Estamos a manos libres. Dios, la salvación, dijo Jonás, es de Dios. Dios hace toda la obra en nosotros por su misericordia y por su amor. Mientras estés satisfecho contigo mismo, tal como eres, que esto es una de las cosas que mucha gente vive. Es que yo soy así, yo estoy bien así, estoy feliz así. Déjeme decirle, hermano, que mientras usted esté repitiendo esas frases, nunca serás atraído hacia el Salvador por el Espíritu de Dios. Nunca. Tienes que humillarte. Nunca escaparás, si sigues así, de ese castigo eterno que Dios tiene para toda la humanidad. Piensa a menudo acerca de tu pecado. Nosotros no pensamos en el pecado, vivimos como que ya fuimos salvos y ya tranquilos, nos vamos para el cielo. Piensa a menudo acerca del infierno también. La gente nunca habla de estos temas. Predicadores, hoy en día tenemos que estar hablando de este tema, hermanos. Pero como la psicología ha suavizado todo, no, hermano, mire, se le va a ir la gente de la iglesia si usted habla así. No le va a llegar gente a la iglesia. Pues el apóstol Jeremías, el profeta Jeremías, Dios lo mandó a hacer una tarea y no tuvo pueblo. Él predicaba lo que Dios le decía y eran palabras rudas, tan rudas que lo metieron en una cisterna para ahogarlo. Las de Isaías fueron fuertes, tan fuertes que lo aserraron en dos, porque la gente no quiere oír a Dios, la gente quiere seguir con sus propias concupiscencias, la gente vive en su mente como un Babel. Queremos ser dioses nosotros, dice la gente. Solo Jesucristo tiene salida para ti, hermanos. Todos los métodos que tú encuentres en esta tierra van a fracasar. Toda ciencia va a fracasar, va a terminar, todo se va a acabar. Todos los intentos de reformarte van a fracasar también. Todos tus intentos de salvarte a ti mismo por estudiar o aprender la Biblia también van a fracasar. Todos los esfuerzos para lograr confianza, fidelidad, seguridad por tu propio esfuerzo va a fracasar. Esto siempre lleva un desastre y lleva una total confusión. Lo vivieron la gente de la Torre de Babel. Como fue en aquellos tiempos de Babel, así será contigo. Confusión tras confusión. Una vida de confusión y una eternidad de confusión. Fuego y azufre lo que esperas si sigues en esta emprendida loca. Espera que todo lo haga Dios en tu vida.
Sí, busca a Dios. Sé que va a ser difícil que lo encuentres, pero deja que Él te encuentre. Dice la Escritura que ahí Dios nos encontró. Dios encontró a Israel ahí en un desierto. Usted sabe lo que el desierto significa. El desierto es señal, es el lugar donde habita Satanás, primeramente. Así lo pudimos constatar con la Biblia. Y Dios nos encontró ahí, en el lugar de Satanás. Recuerden que Satanás se había apoderado de todo. Dios le empieza a quitar todo a Satanás, lo ata y empieza a desmantelarlo. Y ese desmantelar, ahí va usted, iba yo también. El desastre, hermano, y la confusión estarán siempre contigo, a menos que el Espíritu de Dios te traiga bajo la convicción de tu pecado y te despierte para que sientas tú la necesidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús murió en la cruz para pagar tu pecado. Él sufrió en tu lugar como tu sustituto. Se levantó de los muertos y ascendió de nuevo al cielo para darte vida eterna. Su preciosa sangre, hermano, puede lavar tus pecados para siempre. Pero nunca sentirás necesidad por Jesús, a menos que se te haga sentir el peso de tu pecado y te avergüences de tu orgullo y de la rebelión que has tenido contra Dios. Si esto es así, entonces, hermano, podrás ser guiado tú por Dios para que puedas decir en tu corazón, como dijo David en el Salmo 39, 23, que hace poco lo envié, por cierto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Aleluya, hermanos. Hay esperanza. Para los jóvenes hoy hay esperanza. Para los viejos hay esperanza. La iglesia tiene que reactivarse. El poder es de Dios, no es de los sistemas políticos. Yo quiero concluir con un texto para ir también dejando un poquito para el miércoles. Hemos venido hablando un poco de la gran ramera. Y quiero que veamos en Sofonías, uno de los profetas poco leídos, que a veces en la Biblia, ¿dónde está Sofonías? Y empezamos a buscar como locos dónde está y no lo encontramos a Sofonías. Sofonías capítulo 3, versículo 1. Espero que lo pueda encontrar, hermano. ¿Ya lo encontró? Bueno. Dice así: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a Dios. Esto es como un lamento, hay un ay. Versículo 3, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces son lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, dice la Escritura, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová está en medio de ella, es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra, dice el Señor. En aquel tiempo
devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirva de común consentimiento. Hermanos, en aquel tiempo, cuando Dios haga juicio, Él nos va a devolver un solo lenguaje, pero ese lenguaje es para adorar, alabar y exaltar a nuestro Dios verdadero. Para eso nos va a dar un solo lenguaje, porque dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Aleluya, hermanos. Estamos en un mundo confuso. Hoy no sabemos ni qué creer. La gente dice: mira, es que ya no sé en qué creer. Y es que el grave problema, y vuelvo al tema final, hermanos, el grave problema de la iglesia es que la iglesia no sabe lo que es la fe. No sabe. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nosotros los líderes hemos estado metiendo gente a la iglesia para llenar la iglesia. Llegó un hermano, ahí lo tenemos sin saber nada, lo tenemos sentado años de años. Yo me alegro mucho, hay una hermanita en la iglesia, mi hermana Rosita. Es la hermana más simple de la iglesia. Qué sabiduría tiene mi señora hermana. Una hermana sabia, sencilla, que usted la ve y dice: esa es una indigente. Pero no, hermanos, es una hija de Dios con un conocimiento tremendo de la palabra. Porque la tarea de nuestra iglesia, y esa debe ser la de todos los pastores, la tarea de nuestra iglesia y de todos los pastores debe ser preparar las ovejas de Dios, alimentarlas con alimento fuerte y bueno, no con charbasca y basura humana. Dios, perdónanos porque hemos perdido la tarea y la visión de llevar tu verdad a tus ovejitas. Las hemos entretenido, hemos querido llenar iglesia para llenar nuestro orgullo, para llenarnos de dinero también, Señor. El dinero es necesario, Señor, y solamente los fieles saben darlo. No tenemos ninguna necesidad nosotros los pastores de estar puyando a un hermano para que dé. Eso nace del corazón de una persona bien formada, que sí conoce a Dios y sabe quién es Dios. Aleluya. Hermanos, este ha sido el tema de hoy. Espero que te traiga consolación en medio de esta confusión. Solo Cristo tiene la solución para nosotros. El sistema de Cristo. Y déjame decirte algo, hermanos, tú que estás ahí, tal vez atormentado o con temor. Si estás en el reino de Dios, despreocúpate. No te alteres. Haz tu labor en esta tierra que tienes que hacer. No te preocupes, Dios ha dicho que te va a cuidar. No he visto un justo desamparado, ha dicho mi Dios, ni su descendencia que mendigue pan. Y hermanos, reposemos en esas verdades de Dios. Por eso la iglesia hoy vive haciendo locuras, porque no sabe reposar en esas promesas y verdades de Dios que solo por la fe pueden recibirse y solo por la fe se pueden vivir. Que en medio de esta confusión terrible, hermanos, Dios te esté dando gozo, te esté dando paz. Yo aprendí de una hermana mía, mi hermana Ivania. Hace tiempo hubo una crisis terrible económica, Estados Unidos estuvo quebrando y eso repercutió en mi país. Y mi hermana me dijo unas palabras que a mí se me pegaron y las tengo hoy a flor de boca. ¿Cuál crisis? Pregúntese usted, hermano, ¿cuál crisis tiene usted? ¿Cuál es la crisis que usted tiene? Ninguna. Porque hay un Dios que te cuida, hay un Dios que te ama y ese Dios ha dado todo lo mejor por ti. Ese se llama el Padre nuestro que está en el cielo, llamado Jehová. Ese es nuestro Padre que cuida y vela de ti y está atento a tus necesidades. Él nunca te va a soltar, hermanos. Te va a dar sobreabundantemente. Y cuando vengan las crisis, Él va a cuidarte también. No creas que vas a estar solo o abandonada o desesperada ahí. Dios estará con nosotros hasta el fin, dice la Escritura. Es más, Jesucristo dijo en San Juan 15, San Juan 14, que Él iba a enviar el Espíritu para que estuviera con nosotros por siempre.
está la presencia de Dios por siempre. Y si está la presencia de Dios en tu vida, en tu hogar, hermanos, está su provisión, está su riqueza, está su disciplina también, está su amor, está su esperanza. Todo está completamente depositado en ti a través del Espíritu. Que Dios te bendiga en esta mañana, hermanos. Vamos a orar. Y vamos, aquellos que están desesperados y están con problemas, vamos a poner ante Dios nuestras cargas. Ayer mandé yo, y espero que lo vuelvan a oír, hermanos, Job capítulo 7. Y ahí vemos a Job orando. Qué oración más bella hizo Job, hermano, vuélvala a oír. Es una belleza como Job habla con Dios y le pone la queja a Dios. De qué manera es que Job le habla a su padre. Un hombre que estaba rascándose con piedras porque tenía sarna. Empieza a hablar con su papá. Vuelve a escucharlo, hermano, y aprendamos a hablar así con nuestro Padre. Señor, queremos darte gracias hoy. Mira cómo estamos, Señor. Tú nos conoces. Estamos con temores, con dificultades. Se asoma toda la crisis económica en nuestra casa. Ya nos hemos gastado todos los chuminos, Señor. Pero tú estás aquí proveyéndonos siempre. Y en abundancia. Y no hay nada más lindo que en cada hogar, que en cada persona cristiana exista un espíritu de gratitud, que exista una gratitud plena por todo lo que Dios está haciendo en medio del conflicto. Hay muchos que no tienen cómo, Señor. Y tenemos que volver los ojos hacia ellos y ver de qué manera les ayudamos también. Yo te pido que tú bendigas la iglesia de Esparza, que bendiga la iglesia allá de La Juela, de mi hermano Orlando, que bendiga la iglesia de mi hermano Marvin, de Diego y de muchos pastores, Señor. Tú sabes, oí el testimonio de una iglesita, Señor, a la cual yo iba a predicar antes, donde no tienen internet. El pastor prepara 3, 4 personas, papá, y esas 3, 4 personas se van a sus chats, a sus WhatsApp, a hablarles a las ovejitas. Qué duro estamos pasándola ahorita, Señor, como iglesia. Pero tú nos darás la victoria, Señor. Qué dolor a ese pastor tener que estar haciendo esto. Pastores que sí dependen totalmente de la iglesia y que su salario sale de ahí, Señor, y que no está entrando nada porque sus ovejitas también están desocupadas y sin salario. Padre, yo vengo a ponerte este clamor por todos estos pastores que sufren, Dios, y que tú les ayudes a dar una enseñanza fiel. Ahora que estamos en crisis, tenemos que ingeniárnosla, Señor. Danos sabiduría, ilumínanos para ingeniarnos de qué manera llevar tu palabra a estos hermanos. Y que la paz y el amor de Dios esté sobre usted, hermano amado. Que Dios lo bendiga. Dios es grande, Dios es fiel. Que la paz vaya con usted ahora y siempre. Que el Señor me los bendiga. Pasen un feliz domingo y empiecen a alabar a Dios por todas las cosas. En el nombre de Jesús me despido. Soy su pastor Eduardo Aparicio. Que Dios los guarde y los bendiga por siempre. Amén.